Aula Media. Hola a todos y bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Valeria y hoy nos embarcaremos en un fascinante recorrido por la vida y las enseñanzas de un personaje que ha dejado una huella imborrable en la literatura y la moral, Esopo. Para acompañarnos en este viaje, tengo el placer de recibir al profesor Alex, un experto en historia. Bienvenido, Alex. Hola Valeria, gracias por la invitación. Estoy emocionado por hablar sobre Esopo y sus fábulas. Es un tema que no solo es interesante, sino que también tiene mucho que enseñarnos. Así es. Empecemos por lo básico. ¿Quién fue Esopo realmente? ¿Y por qué es tan importante en la historia de la literatura? Esopo fue un esclavo griego que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Aunque hay poca información verificada sobre su vida, se le atribuyen numerosas fábulas que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Su legado es significativo porque utilizó la narrativa para comunicar lecciones morales a través de historias simples y accesibles. Es fascinante que alguien en una posición tan complicada pudiera dejar un legado tan profundo. ¿Qué temas recurrentes podemos encontrar en sus fábulas? Las fábulas de Esopo abordan una variedad de temas, como la astucia, la justicia, la amistad, la perseverancia y la moralidad. Los personajes, que a menudo son animales, reflejan características humanas, lo que permite que las lecciones sean más fácilmente identificables. Por ejemplo, en La tortuga y la liebre, se trata de cómo la perseverancia puede triunfar sobre la arrogancia. Hablando de personajes, ¿cuáles son algunos de los más memorables que aparecen en las fábulas de Esopo? Algunos de los personajes más conocidos incluyen a la tortuga, la liebre, el lobo, la zorra y el cordero. Cada uno de ellos simboliza cualidades humanas. Por ejemplo, la zorra es conocida por su astucia, mientras que la tortuga representa la perseverancia y la determinación. Esta personificación de animales permite que los lectores se conecten con las lecciones de manera más emocional. Es curioso cómo estos personajes se han vuelto icónicos. ¿Cómo se han transmitido estas fábulas a lo largo del tiempo? Inicialmente, las fábulas de Esopo se transmitieron de forma oral. A medida que se fueron recopilando y escribiendo, se comenzaron a adaptar a diferentes culturas. Una de las colecciones más importantes es Las fábulas de Esopo, que se compilaron en la antigua Grecia. Con el tiempo, estas historias fueron traducidas a muchos idiomas y adaptadas en diversas culturas. Entonces, ¿podemos decir que las fábulas de Esopo han tenido un impacto global? Absolutamente. Las fábulas de Esopo han sido adaptadas en múltiples culturas alrededor del mundo. Las lecciones que enseñan son universales, lo que las hace relevantes independientemente del contexto cultural. Por ejemplo, en la India hay versiones similares que también transmiten valores y enseñanzas morales. Es realmente impresionante cómo estas historias han trascendido fronteras. Hablando de valores, ¿podrías darnos algunos ejemplos de las moralejas que encontramos en las fábulas? Claro. En La zorra y las uvas, donde la zorra desprecia las uvas que no puede alcanzar, se enseña sobre la racionalización. La idea es que a menudo despreciamos lo que no podemos tener. En El lobo y el cordero, se ilustra cómo los más fuertes pueden abusar de su poder. La moraleja aquí es sobre la justicia, y cómo los más vulnerables a menudo son los que sufren. Son ejemplos excelentes. ¿Pero crees que las fábulas de Esopo siguen siendo relevantes hoy en día? Definitivamente. A pesar de que fueron escritas hace miles de años, los temas que abordan siguen siendo pertinentes en nuestra vida cotidiana. En un mundo donde enfrentamos desafíos éticos y morales, estas fábulas nos recuerdan la importancia de la empatía, la justicia y la honestidad. Eso es un gran punto. Las lecciones de Esopo parecen aplicarse a muchos aspectos de nuestras vidas. Hablando de eso, ¿tienes alguna fábula favorita que podrías compartir con nosotros? Por supuesto, una de mis favoritas es La tortuga y la liebre. La historia es bastante simple. Una liebre se burla de la tortuga por ser lenta y la desafía a una carrera. La liebre, confiada en su velocidad, se toma su tiempo y se queda dormida, mientras que la tortuga continúa avanzando y finalmente gana la carrera. La moraleja es que la perseverancia y la constancia a menudo superan a la arrogancia y la rapidez. Es una lección poderosa. A menudo subestimamos el poder de la perseverancia.
¿Hay alguna otra fábula que resuene especialmente con los tiempos actuales? Sí, El hombre y el león es otra que me parece muy relevante. En esta fábula, un hombre se jacta de que su fuerza es superior a la del león. Sin embargo, cuando se encuentran, el león le dice que si solo tuviéramos las imágenes y relatos de la historia, se pensaría que el hombre es el más fuerte. La moraleja es que las historias pueden ser manipuladas y que la verdad puede ser subjetiva. Eso es un recordatorio valioso sobre la importancia de la perspectiva. Hablando de eso, ¿cómo crees que las fábulas pueden influir en la educación actual? Las fábulas son una herramienta valiosa en la educación. No solo enseñan lecciones morales, sino que también fomentan la lectura y la comprensión crítica. Las historias pueden captar la atención de los estudiantes y ayudarles a reflexionar sobre sus propias acciones y decisiones. Además, fomentan el pensamiento crítico al animar a los estudiantes a analizar las moralejas. Me gusta esa idea. A menudo, los niños responden mejor a las historias que a las lecciones directas. ¿Cómo crees que se podrían incorporar más fábulas en la educación moderna? Se podría hacer a través de actividades interactivas, como dramatizaciones o discusiones en grupo sobre las moralejas. También podrían adaptarse a formatos más modernos, como cortometrajes animados o aplicaciones interactivas que hagan que las fábulas sean más accesibles y atractivas para los jóvenes. Esto no solo mantendría viva la tradición de contar historias, sino que también podría ayudar a transmitir sus enseñanzas de manera efectiva. Eso suena genial, y también podría ayudar a mantener viva la tradición de contar historias. Hablando de tradiciones, ¿hay alguna fábula que consideres que ha cambiado a lo largo del tiempo? Muchas fábulas han tenido variaciones significativas a medida que se han adaptado a diferentes culturas. Por ejemplo, La zorra y las uvas tiene versiones en diferentes culturas que representan la misma idea, pero con personajes y escenarios distintos. Esto demuestra cómo las lecciones de Esopo resuenan en diversas culturas, adaptándose a sus contextos. Eso es fascinante. Entonces, ¿cómo podemos ver la influencia de Esopo en la literatura contemporánea? La influencia de Esopo es evidente en muchos géneros literarios, desde cuentos para niños hasta novelas y películas. Muchos autores contemporáneos utilizan la estructura de la fábula con personajes que enfrentan dilemas morales para explorar temas más complejos. La idea de utilizar animales para representar características humanas también se ve en obras modernas como El libro de la selva de Rudyard Kipling. Eso es increíble. También he notado que las fábulas se han adaptado a la cultura popular, como en caricaturas y películas. ¿Crees que esto ha contribuido a su relevancia? Sin duda. Las adaptaciones modernas, como las películas animadas, han hecho que las fábulas de Esopo sean accesibles para nuevas generaciones. Estas versiones a menudo enfatizan las lecciones morales de una manera entretenida, asegurando que los niños y adultos por igual sigan aprendiendo de ellas. Me encanta cómo la historia puede evolucionar y seguir siendo relevante. Hablando de relevancia, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes sobre cómo pueden aplicar las lecciones de las fábulas en su vida diaria? Les diría que tomen un momento para reflexionar sobre las moralejas de las fábulas y cómo se aplican a sus propias vidas. En lugar de solo escuchar las historias, piensen en cómo pueden ser más empáticos, perseverantes o justos en sus acciones. Las fábulas son un espejo que nos ayuda a ver nuestras propias virtudes y defectos. Eso es un gran consejo. ¿Hay alguna fábula que, en tu opinión, resuene especialmente en la actualidad debido a las circunstancias globales? Creo que La hormiga y la cigarra es especialmente relevante hoy en día. La historia cuenta cómo la hormiga trabaja duro durante el verano para almacenar comida, mientras que la cigarra solo canta y se divierte. Cuando llega el invierno, la cigarra se encuentra sin comida y pide ayuda a la hormiga. Esta fábula nos recuerda la importancia de la preparación y el trabajo duro, especialmente en tiempos inciertos. Es un recordatorio valioso, especialmente en el mundo actual. Hablando de preparación, ¿cómo crees que las fábulas pueden ser una herramienta para la resiliencia? Las fábulas, al abordar temas de perseverancia y superación, pueden ser un recurso poderoso para fomentar la resiliencia. Al escuchar historias de personajes que enfrentan desafíos y logran superarlos, los oyentes pueden inspirarse para enfrentar sus propias dificultades con valentía y determinación. Me encanta esa perspectiva.
La resiliencia es una habilidad tan importante en nuestras vidas. Para cerrar, ¿tienes alguna reflexión final sobre el legado de Esopo? El legado de Esopo es un testimonio del poder de la narración para transmitir lecciones morales y éticas. Sus fábulas nos han enseñado a lo largo de los siglos y continúan siendo relevantes. Nos recuerdan que la sabiduría puede encontrarse en las historias más simples y que siempre podemos aprender de los errores y triunfos de los demás. Muchas gracias, Alex, por compartir tus conocimientos y reflexiones sobre las fábulas de Esopo. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Valeria. Ha sido un honor hablar sobre este tema tan enriquecedor. Y así concluimos nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de las fábulas de Esopo. No olviden dejarnos sus comentarios y seguirnos para más historias fascinantes. Hasta la próxima.